Bueno, Ricardo, para que nos ayude un poco, hemos hablado mucho fuera de cámara y sí, hicimos el programa fuera de cámara. Pero le agradecemos, por supuesto, como siempre, al contador Manuel Tagle, que nos acompañó, el presidente de la Bolsa de Comercio, para que nos ayude un poco a ver dónde estamos parados. Esto que Fernández va a pedirle el apoyo del fondo, o sea, a Biden para que lo apoye el Fondo Monetario, lo que vos decías del dólar que va cayendo en ese tachito, en esa latita. Bueno, contador, gracias por venir. Gracias a ustedes por invitarme, es un gusto estar con ustedes. Bueno, a ver, ¿dónde estamos parados, por empezar? Bueno, es un momento muy grave del país, de la economía del país, porque hemos llegado a una situación límite. El kirchnerismo, sabemos lo que hace, realmente distorsiona toda la realidad, busca manejar la economía desde los escritorios de la Casa Rosada, desde el Ministerio de Economía, con una visión utópica, porque es imposible manejar la economía. Creo que no creen en la libertad de los mercados. Al no creer en esa libertad de los mercados, todos los mercados están controlados. Tenemos prohibiciones de todo tipo para realizar transacciones, como por ejemplo comprar dólares, importar. Hoy no se permite importar. Hay restricciones en algunos sectores de exportación. Hay controles de precios. Realmente hemos llegado a una situación de una economía que es inviable, porque además nos hemos quedado sin dólares. El país, a raíz del cepo cambiario, que tiene un dólar de 200 oficial y un dólar libre de 400, genera un estímulo muy fuerte para importar y una falta de estímulo para exportar, con lo cual se ha generado una pérdida de dólares que ha generado la insolvencia internacional financiera del país. En este momento el país está en insolvencia, no tiene dólares. El ministro le ha pedido a los importadores que se financien con los proveedores del exterior y que le van a pagar a 180 días, le va a dar el gobierno a los 180 días los dólares de las importaciones que están realizando en el presente. Cuando llegaron los 180 días, el gobierno les dijo, no tenemos los dólares, pero pídanle 90 días más y en 90 días más le vamos a dar los dólares. ¿Cómo se puede manejar una situación de este tipo? Es inviable, porque el país tiene que mostrar seriedad, coherencia y tiene que además definir reglas económicas libres para que la economía empiece a recuperar la credibilidad y empiece a recuperar el equilibrio. Y la verdad es que además el gobierno ha hecho cosas como incorporar 800.000 jubilados más sin aportes, que en buena hora que esa gente pueda tener la jubilación el día de mañana, pero la verdad es que el país no está en condiciones de tomar estas decisiones, porque no tiene presupuesto. Estamos realmente con un déficit fiscal muy importante. Massa pretendió resolverlo y no lo hizo. Prometió varias cosas y no hizo nada. Tuvo que acudir al famoso dólar soja en 2 oportunidades para adelantar los dólares de los exportadores y que se los den para poder sostenerse transitoriamente antes de las elecciones. Pero las elecciones todavía faltan 6 meses, 5 meses, 6 meses. Entonces, es factible que hagamos los papelones de ir a entrevistarnos con el presidente de los Estados Unidos y pedirle que se flexibilicen las medidas que el país tiene que cumplir, escudándose en que ha habido una gran sequía, lo cual es cierto, ha habido una gran sequía, eso dificulta más las cosas, pero un país como el nuestro, que tiene un potencial exportador y tiene un potencial del sector agropecuario enorme, no puede caer en esta situación de insolvencia. Miren lo que es Uruguay. Uruguay ha tenido también sequía y otros países han tenido, y sin embargo Brasil no la tuvo, pero hay otros países que y sin embargo no han tenido que salir a mendigar un dólar para poder sostenerse. Así que creo que lo único que hay que saber es que este país tiene que cambiar el rumbo, tiene que ordenar la macroeconomía, tiene que estabilizar la moneda, y eso significa una serie de reformas estructurales que van a ser gravosas y que hay que pasarlas lo más rápido posible. Hay que explicarle a la sociedad que es una transición inevitable
y que una vez que comience un proceso creíble, serio de estabilización, rápidamente la sociedad empieza a retomar la confianza, empieza a moverse de otra forma y empieza a compensarse ese efecto negativo que tienen los primeros meses de estos procesos. En esto hay que confiar. Por ejemplo, no tenemos crédito. El crédito significa que genera, la falta de crédito genera una desigualdad social en el país abismal, porque la gente de menores recursos no puede comprar una casa, no puede ampliar su vivienda, no puede comprar un auto, no puede comprar una heladera, no puede comprar una cocina, porque todo lo tiene que hacer de contado, no hay crédito. Entonces, y la gente con mayores recursos, como tiene contado, puede acceder a esas cosas. Y eso genera una gran división en la sociedad, una gran desigualdad social, que se resuelve con el crédito. Pero para que haya crédito tiene que haber estabilidad. Pero la estabilidad no es de la noche a la mañana, demora unos años. Pero por lo menos cuando comienza un proceso de estabilización, reaparecen los créditos indexados, que hoy son mala palabra. Pero cuando la estabilización empieza a percibirse en la sociedad, ese crédito indexado empieza a ser atractivo. El gobierno de Córdoba ofreció en el Banco de Córdoba créditos indexados para comprar y refaccionar las viviendas, en UVA, hace 4 meses, 3 meses. Hubo 2 colas de cuadra de gente para pedir esos créditos. Sí. Y nosotros vendemos los autos con los sistemas de ahorro, porque son indexados, porque es la única forma de acceder al auto la gente que no tiene el contado. Claro. Bueno, entonces todo eso es un cúmulo de virtudes que tienen los procesos de estabilización cuando son creíbles, no con esta gente que no genera credibilidad. Cuando se anuncia un proceso de estabilización creíble y confiable, empiezan los procesos virtuosos del crecimiento económico y de la economía en su conjunto. En eso, ¿cuánto tiene que ver la política, digamos, el estado actual de la política dentro de este gobierno y la política que puede llegar a venir si hubiera un cambio partidario, de ruta partidario? Por supuesto que para que haya un cambio de este tipo que estoy yo promoviendo, porque además es inevitable. En las situaciones que está el país, en insolvencia, en fin, con una inflación del 100%, con una pobreza que llega al 40%, es decir, 20 millones de argentinos son pobres. Es inconcebible en un país con los recursos que tiene que tengamos ese nivel de pobreza. Pero tendríamos que tener realmente no solamente un cargo de conciencia, sino una clarísima concepción de que lo que tenemos que hacer es que tenemos que cambiar este sistema económico, esta política económica para revertir esta situación. Y creo que el gobierno que venga va a tener que asumir estos desafíos, los va a tener que asumir tanto políticamente como económicamente, y va a tener que tener determinación y coraje para anunciarlos a la sociedad, explicarlos con claridad, que la sociedad los comprenda y acompañe dentro de lo posible, porque si no, no tenemos salida. Porque lo que está sufriendo la sociedad hoy, con esta política económica, es mucho peor de lo que va a sufrir con un proceso de estabilización. Bien dijo usted, un proceso de estabilización va a demandar, no sé si para que la gente tenga confianza, pero para que funcione algunos años, ¿no? Sí. O algún tiempo, no sé, Sí, no sé cómo medirlo, pero tiempo, ¿no? Hay un periodo de un año que es la parte quizás más difícil y después comienza a lo que yo dije recién, la confianza que genera un plan de estabilización en marcha. No quiere decir que la economía se estabilizó, claro, pero que ya está en marcha. Y que crea confianza. Y que crea confianza. Pero después, para que la estabilización llegue a tasas de inflación de un dígito, y bueno, pueden pasar 6, 7, 8 años. Pero lo que importa es la tendencia. ¿Usted cree que hay actores en la política de nuestro país que puedan llevar adelante eso que usted está señalando? Es que si no lo hacen, este país se va a desintegrar. Vamos a ir a un socialismo cada vez más pobre, nuestra gente va a emigrar del país como pasó en Venezuela, 7, 8 millones de venezolanos tuvieron que emigrar de Venezuela, en Cuba lo mismo, los cubanos salen en balsas arriesgando sus vidas con los tiburones para ir a un país que les ofrezca un porvenir venturoso,
Y bueno, ¿y por qué? Porque la economía de ellos es una economía como la que tenemos hoy aquí en la Argentina, una economía controlada, que genera pobreza y que genera realmente una situación que es inexplicable. Pero bueno, para eso también hay que achicar el gasto público, hay que ordenar la macroeconomía, tenemos que hacer reformas estructurales como la reforma laboral, la reforma previsional, la reforma fiscal, y de todo ese conjunto de medidas tiene que ir saliendo el orden macroeconómico lentamente y confiar en que eso es lo que han hecho todos los países del mundo que hoy tienen estabilidad monetaria y que tienen progreso y bienestar en su sociedad. Bueno, un montón no de dudas, de sino desafíos. De desafíos. Son Ojalá desafíos, alguien, sí. porque ustedes en la Bolsa están trabajando sobre programas económicos, más que programas sobre medidas, ¿no es cierto? Sí, nosotros está Guido Sanleri, que fue presidente del Banco Central, él está como asesor estratégico del Instituto de Investigaciones nuestro. El Instituto ha hecho algunas colaboraciones con las personas y los economistas que en Buenos Aires están elaborando planes económicos para el partido de Juntos por el Cambio, como Hernán Lacunza, Luciano Laspina, que están haciendo ya programas económicos que nosotros algo colaboramos con eso. Y bueno, la verdad es que es fundamental que el país sepa que hay que cambiar, que hay que darle la espalda a este rumbo que tiene en este momento el país, porque es inviable esta situación. Pobreza, informalidad laboral, elementos fundamentales para que un país sea, con la producción puede llegar a crecer. Por supuesto, no puede ser que Argentina hasta el año 1940 estuvo séptimo a nivel mundial como país por ingreso per cápita, desarrollo, progreso, exportaciones, importaciones, y ahora hemos caído en una situación inviable. En ese momento Argentina representaba el 50% del Producto Bruto de Sudamérica y hoy representa el 15%. Hemos retrocedido. Populismo, que es el socialismo de la época moderna, que le han cambiado el nombre. Como el socialismo fracasó, entonces nadie se anima a decir vamos a ir al socialismo, porque fracasó en todas partes del mundo. Entonces ahora es el populismo, que es un socialismo encubierto, para generar cierto acogimiento de la sociedad y de la política. Pero resulta que es un populismo sin plata. Y bueno, es que al final el populismo se queda sin plata, porque la despilfarra. Manuel, como siempre, muchas gracias Manuel, por muchas estar con gracias. nosotros. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Ha sido un placer. El contador Manuel Tagle ha pasado hoy con nosotros en Mesa de Diálogo. Nos encontramos la semana que viene. Sí, señor. Bueno, Buenas gracias. noches.